Bienvenidos a Alternativo. Doctor Juan Agramón, darle la bienvenida a ustedes. Me complace introducir en esta ocasión subsecretario del Medio Ambiente, el doctor Alfonso Martínez Muñoz. ¿Cómo está, doctor? Bien, Juan, ¿cómo estás? Oiga, doctor, entre otros cargos que ha tenido usted, estaba ahí viendo sus antecedentes. Ha estado también en la Semarnat de delegado federal. También ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido director de Ciencias Forestales, ¿verdad? Así es, sí. ¿En qué años estuvo director ahí? De 1996 al año 2002 fui director de Ciencias Forestales. Ok. Su actual cargo es la Subsecretaría del Medio Ambiente, aquí en Nuevo León. Sí, bueno, es un poco más largo, es Subsecretaría de Gestión Integral del Agua, Residuos y Biodiversidad. Ok. Fíjese que esto surgió como en una plática ahí con los encargados de la revista Letras de Poder, Ajá. que es Paulo Cuellar, le mandamos un saludo, porque aquí estamos en la unidad Mederos y vemos muy seguido que vienen los osos. Sí. Entonces me dijo, mira, él es el encargado que le podrías preguntar. Ajá. La pregunta de este podcast, de hecho, es si podemos convivir con los osos. Entonces, esto lleva un trasfondo un poquito amplio. Nomás lo voy a comentar así rápido, doctor. Uno busca convivir con ellos, de que no les digas nada, no se acerquen no les digas que se vayan de los desechos y todo, pero ¿qué repercusiones hay? ¿Le estamos haciendo daño o está bien? ¿Qué me puede decir? Pues le estamos haciendo daño al dejar los residuos al alcance de los osos. Los osos, como son animales de gran tamaño, requieren de una gran cantidad de energía para vivir, para crecer, para aumentar de peso antes del invierno. Y para lograr eso, en su estado natural, tienen que recorrer grandes distancias, consumir bellotas, buscar insectos, de vez en cuando cazar. Y cuando los osos entran en contacto con la comida humana, entonces asocian esa comida a la presencia de seres humanos, pero modificamos su naturaleza. Los osos que vemos en el área metropolitana, muchos de ellos, pues ha sido afectado ya su comportamiento. Los osos deben de tener miedo a los seres humanos, alejarse, no acercarse. Y muchas veces cuando están consumiendo residuos, también consumen bolsas de plástico, consumen aluminio y otros restos que van ahí en las bolsas y se afecta obviamente su salud de manera importante. Oiga, doctor, ¿y estos avistamientos han ido a la alza últimamente o qué me puede comentar? Sí, han ido a la alza, aunque ha sido algo común ya de los últimos años. En este año en especial ha habido un incremento muy importante y eso se debe también, hay dos tipos de osos que estamos viendo aquí en el sur del área metropolitana de Monterrey, aquí en Mederos. Hay algunos osos que nacieron cerca de la ciudad, o sea, las madres de esos osos identificaron que había alimento disponible en forma de basura y entonces tienen a sus crías cerca de donde está esa fuente de alimento y entonces las crías desde pequeños se enseñan a consumir basura. Entonces ya van varias generaciones de osos que nacen aquí en las cercanías del área metropolitana. Las madres enseñan a las crías a consumir basura o alimento humano y eso, digamos que es una población de osos que ya está en esa situación. Además de eso, debido a que hemos tenido una sequía muy importante, este año también ha sido un año de muy poca lluvia, además de los incendios forestales, pues hay osos que también llegan a esa nueva fuente de alimento y la reconocen y entonces pues ya no se retiran tanto porque pueden acceder fácilmente a ella. Oiga, el monitoreo, como usted dice, que ya hemos visto o traqueado, por así decir, un monitoreo de generaciones, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Los taguean con algo? ¿Cómo llevan este trabajo? Sí, bueno, se han hecho varias cosas. Normalmente en el estado está un órgano desconcentrado que es Parques y Vida Silvestre. Ellos les ponen algunos collares, a otros les ponen arete. Y entonces pues le pones un arete, lo sueltas y luego ves si regresa o no regresa al área metropolitana. Entonces a través de esos
marcajes de los animales, se puede estimar cuántos hay, pero también se han hecho estudios de la Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Veterinaria, donde se demuestra que la población de osos aquí en la Sierra Madre, pegado al área metropolitana, es muy superior a la que hay atrás, digamos, de los diferentes pliegues de la Sierra Madre Oriental. O sea, hay una concentración muy alta de osos que, como te digo, nacen, crecen ya cercanos a la ciudad porque las madres han encontrado una fuente de alimento fácil de conseguir con mucha energía que no encuentran en la naturaleza, y desgraciadamente los osos pierden el temor a los seres humanos, se afectan a ellos mismos porque también al haber tanta densidad de osos y al estar cercanos a los humanos, en ocasiones adquieren algunas enfermedades como es la sarna y otras enfermedades que no tan comúnmente tienen los osos en vida silvestre, y además de que hay peligro de que puedan atacar a un ser humano en un momento dado. Fíjese, bueno, por un lado es ese, que son animales salvajes, y por el otro puede ser como que la domesticación, que yo me imagino que en dado momento que estén en el ámbito salvaje otra vez, es como que cómo se van a adaptar si ya estaban acostumbrados a conseguir la comida nomás yendo al basurero, por así decirlo, ¿no? Así es, exactamente, sí. Modificamos mucho su comportamiento. De hecho, podemos comparar, aquí tenemos dos montañas que podemos hacer una comparación sencilla. Hay osos acá en la Sierra de Picachos. Los osos de la Sierra de Picachos son osos normales, o sea, son osos que viven en la naturaleza, que normalmente cuando ven a los seres humanos se esconden, que viven de los alimentos que ellos mismos encuentran en la naturaleza, y los podemos comparar con los osos de la Sierra Madre Oriental, acá en Mederos, San Pedro, Santa Catarina, el Guajuco, donde pues son osos que ya se modificó su comportamiento y que han perdido el miedo a los seres humanos. Ok, entonces, doctor, viéndolo esto, digámoslo a mediano o largo plazo, entonces, ¿nos podría decir como que las indicaciones o lineamientos que podríamos seguir nosotros aquí en Monterrey para poder ayudar a esos osos? O sea, porque uno lo ve y se empatiza con ellos, Claro. y hasta se toma fotos ahí cerca de que, mira, aquí Claro. estoy con el oso. ¿Qué sería lo conveniente a mediano o largo plazo para ayudarle a esta especie? Primero, no hay que darles de comer. Hay personas que incluso les dan de comer, ¿no? No lo hacen queriendo dañar a los animales, pero los están dañando al darles de comer. Y lo otro es, acabamos de publicar una norma en el gobierno del estado, donde todos aquellos generadores de residuos, nosotros le llamamos grandes generadores, que generen 10 toneladas o más al año, son como 27 kilos al día. Todos esos generadores grandes van a tener, que estén ubicados en las áreas donde hay osos y otras especies Como las de fauna facultades silvestre, como las facultades, van a tener que tener un sistema de almacenamiento de los residuos donde no puedan tener acceso los animales silvestres. Puede ser un lugar que esté cerrado con candado, puede ser un recipiente a prueba de osos. Eso por ley, en 4 meses, todos los hoteles, cabañas, restaurantes, edificios que estén en un mapa que nosotros hicimos, van a tener que cambiar su sistema de cómo almacenan los residuos para que los osos no tengan acceso a esos residuos. Y las personas que vivamos en estas áreas vamos a tener que únicamente tener la basura afuera de la casa de 6:30 de la mañana a 7 de la tarde, porque la mayor parte de las ocasiones los encuentros de los osos con la basura es en la noche, así inicia. Y platicamos con los vecinos, hicimos varias juntas con los vecinos en San Pedro, en Monterrey, en Villa de Santiago. Platicamos con los municipios y todos estuvimos de acuerdo de implementar esas medidas. Entonces, en 3 meses los municipios van a tener que modificar sus reglamentos de limpia para que las familias que vivamos en esos sitios únicamente tengamos ese horario para tener la basura afuera de nuestras casas, y si no, el municipio pues aplicará las acciones correspondientes. Ok, excelente.
En el río La Silla hubo una colonia de castorcitos, ¿no? Castores. ¿Qué me puede comentar de ese fenómeno? ¿Sí está bien, está mal o está algo raro? ¿Qué pasó? Claro, sí, el castor, al igual que el oso, es una especie en peligro de extinción. Son animales que son muy sensibles a la contaminación del agua que hay en el río San Juan. O sea, aquí antes de llegar a la presa El Cuchillo, hay una población más o menos buena de castores, y cuando las condiciones son buenas, se extiende su distribución también en el área metropolitana de Monterrey, como es en el caso del río La Silla. Ahí tenemos un reto muy importante de que los ríos que están dentro de la ciudad, mantenerlos limpios. Nosotros ahí en la Secretaría estamos trabajando en el río Santa Catarina con una asociación para hacer limpiezas, para levantar residuos, para quitar especies exóticas, y tenemos un trabajo muy fuerte en el río Pesquería, donde estamos remediando sitios que tienen ahí muchísima contaminación, décadas donde se han estado acumulando residuos. Nunca se había hecho lo que se está haciendo hoy en día. Ya se derribaron, había negocios que cobraban por recibir residuos ahí en el río. Ya se quitaron todos los negocios, se tumbaron quienes estaban ahí de manera ilegal, y ahora estamos limpiando el río. Hay más de 100,000 toneladas ahí, así es que estamos organizándonos con la sociedad civil, con las empresas, para que nos ayuden a limpiar ese sitio. Entonces, los ríos del área metropolitana que cruzan el río Pesquería, el río La Silla, el río Santa Catarina, en su momento fueron espacios bastante limpios, que tenían mucha biodiversidad y que la gente podía disfrutar de ellos. El río La Silla todavía se encuentra en la mayor parte del trayecto en buenas condiciones. Cuando dice especies exóticas, ¿a qué hace alusión esto? Pues, por ejemplo, el carrizo, resinos. Hay diferentes especies de plantas y animales que, cuando hay cierto disturbio en los ecosistemas, entran y empiezan a dominar, a crecer y dañan a las especies nativas. Entonces, lo estamos viendo aquí en los bosques, que están siendo invadidos por ciertas especies, o los ríos también. Entonces, es una buena práctica retirar esas especies para que las especies nativas tengan mayores posibilidades de desarrollarse, crecer y dominar en esos sitios. Oiga, doctor, una pregunta. Aquí en la pandemia veníamos a hacer guardia, por así decir, aquí en Mederos, y se veían venados, venían 2 venaditos siempre, como que ya tenían su trayectoria, su trayecto. Claro. Dos, y luego de repente ha venido 3, y entonces pues era muy raro ver venados. También hemos visto jabalíes. Claro. Pues se escuchan muchos coyotes, son los animales de aquí. Claro. Pero de la noche a la mañana ya no había esos venados. Claro. ¿Eso probablemente alguien vino por ellos o qué pasó? No, lo que pasa es que la pandemia sucedió en todo el mundo al reducirse la actividad humana. Obviamente las especies silvestres, digamos que se atreven a acercarse más a los sitios donde viven los humanos. Normalmente las especies silvestres tienen temor a los seres humanos y se alejan. Pero en el caso de la pandemia sucedió en todo el mundo que, bueno, no en todo el mundo, pero en muchas ciudades del mundo, que la fauna silvestre ganó cierto terreno, cuando menos cuando la actividad se redujo. Entonces, al regresar los humanos a sus actividades normales, pues se alejan de nuevo. La fauna silvestre, solo aquellos animales que, como te digo, los osos aquí del sur del área metropolitana, que ya cambiaron su comportamiento, pues permanecen y llegan ya a situaciones como las que hemos visto en los videos, de que casi le quitan a las personas de la mano los alimentos. Sí, casi como un perro y su amo, ¿no? Casi, sí. Y aprovechando este tema que estamos hablando del medio ambiente y las plantas, dígame usted, que es especialista o tiene mayor experiencia en este ámbito. Yo he visto en Monterrey, al menos en Monterrey donde yo vivo, sí hay una, como que al unísono existe como que vamos a quitar estos árboles, ¿no? En la Alameda, en ciertas partes, y los veo que lo están alocando abajo del metro, por así decir. La verdad sí me hace mucho ruido esto, se lo tengo que confesar aquí.
Entonces, no sé cuál sea su perspectiva, Claro, qué se podría mejorar. A mí me importa mucho las áreas verdes claro. y a lo mejor mi propio conocimiento, tengo desconocimiento de esta área, pues lo veo como que medio mal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Monterrey? Claro, sí, tenemos un déficit de áreas verdes en el área metropolitana muy importante, que se acentúa en ciertos lugares. Se han hecho algunos estudios de islas de calor, nosotros mismos hemos hecho estudios y normalmente donde hay mucha densidad poblacional, ahí es donde se presentan las islas de calor y hay pocos árboles. Entonces, sí hay un déficit muy importante. Nosotros tenemos un programa en el estado que se llama Bosques Urbanos, que tenemos una meta de 1 millón de árboles plantar durante este sexenio. Ya vamos más de 300,000 árboles que se han plantado en toda el área metropolitana. Estamos plantando pequeños arbolitos en la sierra, en las áreas que fueron afectadas por los incendios y en el área metropolitana también, afuera de las casas. Las personas están adoptando árboles o en parques, en muchos lugares del área metropolitana. Los árboles prácticamente cuando son nativos en cualquier lugar donde estén en el área metropolitana cumplen una función. Nosotros le llamamos servicios ecosistémicos. ¿Para qué funcionan los árboles? Primero, te atrapan partículas de contaminación en las hojas. Los árboles también producen sombra que cuando el árbol está en una casa puede bajar la temperatura 15 hasta 20 grados por la sombra que da. También bajan dióxido de carbono de la atmósfera, reduciendo el cambio climático. Son hábitat para la fauna silvestre. Además de eso, por la propia evaporación del agua que tienen, producen lluvia y reducen la temperatura del área metropolitana de Monterrey. Entonces, un árbol en el área metropolitana donde esté, presta servicios ambientales muy importantes, en cualquier lugar del mundo. Obviamente, si el árbol está afuera de una casa, ahí se maximizan los servicios ambientales que presta. Sin embargo, en ocasiones los espacios para plantar 1 millón de árboles son reducidos y bueno, estamos en ese proceso de plantar árboles donde se pueda y dándole prioridad a plantarlos en las casas, fuera de las casas, para que se maximicen los servicios ambientales que tienen los árboles. Sí, le digo, mi sentir como ciudadano sí lo veo como que se dio al unísono de que pum, aquí en la Macroplaza, por ejemplo, ¡paz! O sea, de golpe. Yo creo que falta un poquito ser más, como que más paulatino. Digo, ese es mi comentario personal, se lo hago saber. Y esto no es mucho del tema, pero esta pregunta es en general. Por ejemplo, le voy a decir, esta pregunta no es para usted, simplemente es para que me entienda. En Madero y Espino Suárez, ¿no? Están haciendo ahí algunas adecuaciones, como que se ve menos carriles o lo que sea, no sé qué vayan a hacer, una rotonda, algo así. Y a lo que voy es, se hizo una consulta para realizar esto. Bueno, ahora la pregunta para ustedes, en la cuestión del ambiental, yo veo que usted tiene pues buena expertise en su área, pero sí se hacen consultas a veces para estas políticas o cómo la población, nosotros, la gente de a pie, cómo podemos nosotros saber y opinar sobre alguna estrategia. Claro, sí. Bueno, primero tenemos consejos técnicos, consejos ciudadanos, consejo de áreas naturales protegidas. Los planes que hemos hecho, el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, lo construimos con los ciudadanos, o sea, desde un inicio, consultas, talleres, reuniones con expertos. El programa integral el Plan Estatal de Cambio Climático que está en consulta, también se construyó con los ciudadanos. La norma de osos que ya publicamos con expertos y con ciudadanos, la norma de arbolado urbano, la norma de reciclaje de residuos de construcción, todas las hacemos de esa manera, ¿no? Consultando a los expertos, haciéndolos partícipes en el proceso
y luego poniendo a consulta pública lo que va a ser ya una normativa. Acabamos de publicar también el plan de manejo de la Sierra de Picachos, que fue el mismo proceso también, ¿no? Entonces, sin duda, los temas ambientales y todos los temas se mejoran mucho cuando pasan por un proceso de consulta y perfeccionamiento, y sí nos hemos dado a la tarea de pasar por esas fases. Algunas veces, como en el caso de los osos, hemos sido más rápidos, porque pues vemos lo que está pasando y no queremos que vaya a haber un accidente con una persona que lo pueda atacar un oso. Ya ha habido osos que los atropellan o que tienen problemas de enfermedades causados por la basura, pero hasta ahora no hemos tenido ningún ataque de osos a seres humanos, pero puede suceder. Entonces, por eso esa norma en específico es una norma emergente que la consultamos fast track con los vecinos, con los especialistas, con los municipios, y que es una norma que ha tenido mucha aceptación. De hecho, fíjese que tiene sentido porque sí, justamente aquí a las 6:30 es a la hora que empiezan a aparecer. Así es. Entonces, me imagino que sí consultaron con vecinos. Y sí, claro. concientizaron ahí como que las horas específicas que claro. vienen, ¿verdad?, en la noche. Y lo que nosotros podemos regular, ¿no? Porque también los osos finalmente es fauna silvestre que está en peligro de extinción, y es la federación la que tiene la responsabilidad de cuidar a esa especie. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo a través de la gestión de los residuos, ¿me explico? Ya. Por eso regulamos la gestión de los residuos directamente a los grandes generadores que producen más de 27 kilos al día de residuos. Ellos están obligados a tener en 4 meses un sistema donde no puede haber acceso de la fauna a los residuos, y a través de los municipios para las familias directamente, ¿no? Entonces entramos por una línea indirecta, pero muy importante, porque ese es el centro de la problemática. Ok, doctor, y última pregunta de los osos. Aquí en Mederos la gente, pues acostumbramos escalar el cerro, ¿no? Varios cerros de aquí en Monterrey, que es ciudad de montañas. En pocas ocasiones, pero sí existe que hay avistamientos de osos cercanos, ¿no? Claro. Entonces, si nos puede repasar así rápido a nivel de cancha, ¿qué hacemos si estamos en una proximidad de 15 metros, por así decir? Sí, bueno, depende del tipo de oso y la situación. A mí me ha pasado que me he encontrado con un oso muy grande en Coahuila, pero cuando es un oso... Digamos que es uno que tiene peligro. Que no esté acostumbrado a los seres humanos. Así es. Los osos de vez en cuando atacan a los seres humanos. O sea, ha habido reportes. En Coahuila un oso sacó a una persona de una casa de campaña y se lo quería comer. Un oso negro y... ¿Cómo se defendieron de eso? No, pues peleó la persona con él, el oso lo soltó y sangrando se metió a una cabaña y el oso estuvo toda la noche ahí. Buscándolo. O sea, a mí me tocó, hace muchos años hice una estancia en Utah State, en Logan. Fui al Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, y ese día el día que yo fui, un oso había matado a una persona. ¿En serio? Wow. Sí, y aquí en Nuevo León, en Picachos, hace unos 20 años, un biólogo fue atacado por un oso también, un oso que estaba ya acostumbrado a los seres humanos. Estuvo en el hospital algunos meses. Entonces, los osos son capaces de afectar a los seres humanos. En pocas ocasiones nos ven como presas, pero hay algunos que sí sucede. Y bueno, entonces el oso tiene que entender que no es bienvenido. No sé si me explico. O sea, si tú te encuentras un oso grande cuando haces excursiones, lo mejor es tratar de alejarte sin dar la espalda, sin correr, tomar distancia hasta que pues deje de ser una amenaza y luego ya, ahora sí retirarte, ¿no? Si tú ves que el oso trata de acercarse o de atacar, pues es bueno levantar los brazos, gritar. Que dicen hacerte grande, ¿no? Sí, hacerte grande, gritar. Si traes
es bueno cargar spray como los que se usan para las personas, de gas pimienta, Claro. ese tipo de cosas. Y pues no darles de comer, no dejar basura Pero cuando esa es una salen muy a caminar. buena, ¿eh? Llevar Sprite es muy buena. Sí, hay spray antiosos que se puede comprar por internet, en Amazon o en otros lados. Pero los osos no deben de acercarse tanto a los humanos, no es natural ni es bueno, mucho menos darles comida o aventarles comida, eso es dañarlos. Oiga, doctor, y retomando el último tema que llevamos aquí, estamos hablando del aire, ¿no? También vamos a hablar un poquito del agua, pero primero el aire. Pues soy una persona que le gusta hacer ejercicio al aire libre, Claro. entonces sí se siente donde ya el aire, Ajá. o sea, sales en la noche y yo me he fijado en lo personal, a menos que me esté equivocando, las empresas como que es el momento, o a lo mejor donde se ve más, que expiren, o expiden gases o hacen más emisión de residuos, no sé cómo comentarle, y se siente, aquí en centro de Monterrey se siente. Uno que va caminando o corriendo, entonces yo digo, las empresas que están haciendo en el ámbito de cuidado del aire, a mí se me viene primitivamente, le voy a compartir esto. Yo digo, a ver, esta empresa en la noche se chifla y avienta estas emisiones para que la gente como que no las veamos, ¿verdad? Pero sí las estamos viendo. Pero yo digo, ¿y por qué no, como en una tipo cúpula, acumulan todas sus cosas y ellos mismos pues le dan un ciclo, ¿no? Como que un ciclo de que es como cuando te dicen, oye, ya usaste la pila, la llevas acá y se puede reutilizar o lo que sea. ¿Estaría bien hacer alguna medida de estas? ¿Usted qué opina en este ámbito? O sea, ¿se podría avanzar aquí para evitar dañar al entorno, por así decir? Sí, bueno, el tema de la calidad del aire es un reto muy importante que tenemos en el área metropolitana de Monterrey. Nosotros hemos estado muy ocupados desde la campaña del señor gobernador. Llegando, lo que hicimos fue el inventario de emisiones, saber de dónde vienen las emisiones. Es muy importante también, las emisiones vienen de 4 fuentes, principalmente. Las fuentes fijas, que son las empresas, las fuentes móviles, que son el transporte, personal, público, la maquinaria. Vienen también de fuentes de área, que son terrenos baldíos, etcétera, y algunas de fuentes naturales, ¿no? Y entonces, para tener un plan, pues primero tienes que tener un inventario. Tenemos ese inventario. También es bien importante, Juan, mencionarte que hay responsabilidades compartidas entre la federación, el estado y los municipios para regular a esos emisores. Nosotros elaboramos el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, que lo vamos a publicar en las próximas semanas, donde a partir de ese inventario de emisiones hemos estado desarrollando las estrategias más importantes para reducir la contaminación atmosférica. Por primera vez en la historia de Nuevo León, más de 80 empresas van a presentar un plan de reducción de emisiones. Un plan con promesas de inversiones específicas. Debo hacer mención que muchas de esas empresas las regula la federación, cumplen normas federales. Sin embargo, nosotros los convencimos de que deberían ir mucho más allá del cumplimiento de esas normas, porque primero las normas hay que adecuarlas, ¿no? Hacerlas más estrictas, pero como quiera, si hay 1000 o 2000 o 10,000 emisores, aunque todos cumplan la norma, al final se va a acumular la contaminación. Lo mismo pasa con los vehículos. Hay cerca de 2,5 millones de vehículos en el área metropolitana. Imagínate, al día se usan 6,5 millones de litros de gasolina, 3,5 millones de litros de diésel. Imagínate lo que es, si juntáramos todos los vehículos, el motor, el tamaño del motor, que será 1 metro cuadrado,
y dijéramos, ok, un vehículo circula 2 horas al día, 2 millones y medio, vamos a pensar que lo reducimos todo a 24 horas que circularan, bueno, pues van a ser 500,000 vehículos o 400,000 vehículos, ¿verdad? 24 horas funcionando. Si juntas 500,000 motores, imagínate, 500,000, o vamos a ponerle 100,000 motores. 100,000 motores juntos de 1 metro cuadrado, pues son 10 hectáreas. Imagínate que tengamos 2 alamedas, un motor del tamaño de 2 alamedas en el centro de la ciudad, 24 horas quemando gasolina y quemando diésel, ¿no? Entonces, la emisión de las fuentes vehiculares es muy importante, no en lo individual, pero sí en lo colectivo, porque son demasiados vehículos y los tiempos de traslado en el área metropolitana son bastante grandes por la expansión que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, así en español, dígame, ¿qué es lo que una empresa de estas que están haciendo esta huella, por así decir, ambiental, Ajá. qué pueden hacer ellos? Dígame un ejemplo así práctico. Claro, pues son varias cosas, ¿no? Esos domos que tú mencionas, algunas empresas lo hacen, pero son emisiones que vienen, por ejemplo, de los patios, emisiones que no vienen de la chimenea, ¿no? En el caso de las chimeneas, hay sistemas que lavan los gases y, por ejemplo, con agua, esos contaminantes se quedan en el agua y luego a través del agua pues se limpia el agua y ya no se emiten en la atmósfera. Hay distintos sistemas para quitarle los contaminantes a las emisiones que existen, ¿no? O sea, realmente hay la tecnología. El tema es que se aplique esa tecnología y que la norma que lo regula, que muchas, te digo, son federales, pues sea lo suficientemente estricta como para que ellos tengan que hacer la inversión. Y aprovechando aquí el tiempo, su tiempo, vamos en la cuestión de el tema que se me está yendo ahorita, aquí lo tengo, la calidad del aire, ok, la calidad del agua. Por ejemplo, ya tenemos un poquito más de lluvias últimamente, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en la casa, o sea, los ciudadanos? Porque, bueno, ya estamos viendo que las empresas, aparte que tienen pozos, concesiones, etcétera, pero bueno, el ciudadano, ¿qué podemos hacer para concientizar a la población? Porque como le comentaba fuera de cámaras, nosotros yo cuando era niño, dice, y cuidemos el agua, y ponían los comerciales ahí claros. Actualmente yo en lo personal, y cierta gente que platicamos en carnes, no vemos eso actualmente, pero pues por eso qué bueno que está usted conmigo. ¿Qué podemos hacer para concientizar a los niños, a los jóvenes que están estudiando? Algunas actividades que, oye, cuando te bañes, tanto. Cuando vayas a lavar el carro, esto. O sea, ¿qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena? Claro, primero predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, empezar por uno mismo. Antes de exigirle a los demás, pues hacerlo tú. Y ahí hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, se puede colectar agua de lluvia. Si tienes un jardín con zacate que tengas que estar regando para mantenerlo verde, pues cámbialo para que no requiera tanta agua. Tener cuidado, ser consciente cuando te duchas, cuando te lavas los dientes. ¿Cuánto sería el tiempo prudente de ducha? Pues no sé decirte cuál sería el tiempo prudente, ¿no? Pero... El que no sea prudente, ¿cuál sería? O sea, simplemente cierra la llave cuando te estás enjabonando y más que nada la y conciencia. quítatelo rápido, sí, ser consciente, ¿no? O sea, en lugar de medir, pues, digo, salvo que esté haciendo mucho frío, pero pues mientras te mojas, te enjabonas y mientras te estás enjabonando estás cerrando la llave y luego te enjuagas y luego la vuelves a cerrar y esa agua se puede usar también para la taza de baño, por ejemplo, ¿no? Entonces son medidas, pero también en muchas ocasiones las cosas que consumes.
Todos los productos tienen una huella hídrica, ¿verdad? Ese es el tema que queríamos tomar ahorita. Sí, exacto. La huella hídrica de un producto, pues habla de cuánta agua se utilizó en todo su proceso, ¿no? Por ejemplo, si estás comiendo carne, la carne pues tiene una huella hídrica, vamos a pensar que es de ganado bovino, de vacas. La vaca consumió agua para producir esa carne, ¿no? Pero además de eso, consumió granos para consumir esa carne y esos granos también consumieron agua. Y luego si es procesada, pues también consume agua en su procesamiento, ¿no? Entonces, esa es la huella hídrica del producto. Hay productos que tienen una huella hídrica baja y hay productos que tienen una huella hídrica alta, ¿no? Entonces, pues ayudas mucho también siendo consciente en la alimentación que tengas. Primero, no consumir de más, ¿verdad? De hecho, está comprobado que consumir menos alimento incluso es benéfico para la salud. Consumir alimentos que sean de producción primaria, o sea, que produzca el suelo directamente, en su gran mayoría. ¿Cuáles serían? En ejemplo, Sí, pues zanahoria, camote, papas, todo lo que venga de la tierra, sí, directo. Lo que venga de la tierra, sí, exactamente, porque eso es mucho más eficiente porque toda la energía que tenemos en el planeta viene del sol. Y entonces esos alimentos pues están captando directamente la energía solar y la están transformando. Se pierde energía obviamente ahí, pero se está transformando en alimento, ¿no? Si tú consumes luego cosas o otro tipo de alimentos que sean ya secundarios o terciarios, pues obviamente estás teniendo una huella mayor, ¿no? En tu consumo de alimentos. Entonces el consumo de alimentos es muy importante para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, en el agua y también en el carbono, porque también cada alimento tiene su huella de carbono, ¿verdad? Pero igual la tiene nuestra ropa, igual la tiene nuestro vehículo. Entonces, vehículos pequeños, eficientes, transporte público, menos uso de combustible, menos uso del vehículo, alimentos que te produzca directamente la madre naturaleza o el suelo, menor consumo, pues todo eso te ayuda a reducir la huella hídrica y la huella de carbono. De hecho, bueno, el pollo es menos, por así decir, menos de huella hídrica que la carne roja, ¿no? Así es. Sin embargo, como quiera, sí está como que a término medio, ¿no? De los otros productos de la tierra directo, ¿no? Sí, los vegetales pues tienen menos huella hídrica y menos huella de carbono. Porque te digo, los animales pues, tienen que comer vegetales para transformarla en proteína animal y ahí se pierde energía y se pierde agua y se produce carbono. De hecho, salió un documental que lo han subido a YouTube inclusive. No sé si usted se acuerde que explican todo eso, ¿no? Que sí, pues, de que el ganado, todo lo que requiera el año, las empresas que están ahí, no me acuerdo ahorita, a ver si lo recuerdo y lo pongo en el YouTube, pero sí explican eso, ¿no? La huella hídrica, todo lo que conlleva llevarte, por ejemplo, una hamburguesa, ¿verdad? Sí, pues hay que tener cuidado. Digo, son empresas muy importantes y producciones muy importantes y pues estar consciente, ¿no? Así como cuando nos bañamos y usamos agua o nos lavamos los dientes, estar conscientes. Oiga, doctor, aquí una pregunta que tengo aquí del público. ¿Cómo se evalúan los impactos de las políticas y programas ambientales? Pues eso los evalúan los ciudadanos. Mediante, los evalúan los ciudadanos, ¿cómo? Pues con la confianza o no que nos tienen los servidores públicos, ¿no? Yo creo que el mejor parámetro que tenemos quienes trabajamos en los gobiernos, pues es el ciudadano, que piensa lo que estamos haciendo, qué tanto respeto tiene por lo que se está haciendo. Y bueno, este gobierno formó un gabinete ciudadano de especialistas y pues estamos en eso, ¿no? O sea, enfocados en los resultados. Oiga, doctor, en la basura, el manejo de basura, también, los ciudadanos,
las prácticas que podemos hacer, unos pensamos de que pues separa el vidrio de esto y luego uno lo ve que de la basura lo junta todo de nuevo, ¿no? Lo juntan. Sí. Entonces, bueno, para mejorar la cultura del manejo de residuos, yo creo que sí hay un área de oportunidad como ciudadanos, pero también yo creo que, pues no sé si existen muchas ACES que ayuden, porque yo lo veo a diario en redes sociales, que existen lugares donde hay tiraderos, así en la calle directo, ya por sea de que la falta de cultura o falta de, no sé, desconocimiento de las personas que tengan ahí. Sí. Pero sí se acumulan en la zona urbana tiraderos que no deben de estar ahí, ¿no? Entonces, a manera general, ¿qué nos recomienda, doctor? Sí, bueno, primero ser muy consciente de que las calles, los ríos, los bosques, pues son de todos, ¿no? Es la casa común, no solamente en Nuevo León, sino en Estados Unidos o en Francia o en Alemania o en cualquier lugar que estés en el mundo. Si tú tiras basura, si contaminas el agua, si contaminas el aire, pues estás afectando a todo el planeta. Eso es, y sí nos hace falta conciencia. Yo, por mis estudios, he vivido fuera muchos años en otros países y si una persona tira algo en la calle y alguien lo ve, pues ahí mismo lo regañan y hacen que lo levante, porque las personas aprenden desde niños a cuidar la naturaleza, a cuidar el medio ambiente. ¿Qué lugar sería este? Yo viví 5 años en Alemania y estuve en Singapur y pues tienen mucha cultura y viví también en Estados Unidos unos meses, estuve en una universidad allá. En Estados Unidos menos, pero Singapur y Alemania, el ciudadano común es muy responsable de cuidar la casa común, de cuidar la naturaleza, de cuidar los ríos, las avenidas. Entonces, bueno, aquí todavía vemos algunos ciudadanos que tiran de los camiones, de los vehículos, algo que van comiendo y lo tiran, ¿no? Entonces sí nos hace falta esa parte. Pero también diseñar una política de economía circular, porque los productos deben de diseñarse de tal manera que duren mucho tiempo usándose, que se puedan reutilizar, que se puedan reciclar, que puedan servir para otra cosa. Como sucede, hace poco aquí tuvimos en la Autónoma de Nuevo León un foro de economía circular con Francia, con el consulado francés, y estábamos viendo las diferencias de la Comunidad Económica Europea y México, y cómo empujar eso en México, ¿no? Porque hoy en día consumimos y tiramos, ¿no? Consumimos y tiramos. Entonces, la idea es que lo que consumamos pues se quede ahí mismo, ¿no? Se vuelva a utilizar para elaborar nuevos productos o se utilice para otras cosas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de cambiar la política, como te digo, el tema de los residuos de construcción, que antes se tiraban, hoy en día los que construyen están obligados a usar un porcentaje de residuos de construcción y por lo tanto ya se están empezando a desarrollar empresas que van a recibir los residuos de construcción, los van a clasificar y los van a vender y eso va a evitar que se tiren, ¿no? Y los productos pues deben de tener, los envases deben de tener también ese ciclo donde se regresen, ¿verdad? A lo mejor faltaría también incentivar un poquito más que empresas tomen estas acciones, ¿no? De que sí. Yo soy una empresa, no sé, asociación civil o lo que sea, o empresa meramente, sí, que nos dedicamos a esta actividad. Sí, en Europa, por ejemplo, se llama responsabilidad extendida. Entonces, el productor, el que saca el producto al mercado, sigue siendo responsable de ese producto y lo tiene que regresar. ¿Sí me explico? Entonces, una botella de PET, pues el que la hizo es el responsable de regresarla. Y entonces, ellos mismos o se aseguran. Organizaciones
participan en recogerlas y en volverlas a meter al ciclo, ¿no? Excelente. Durante su estadía, doctor, en Alemania, ¿qué le quedó de esa cultura? ¿Qué aprendió? ¿Qué le quedó así como pues que muchas cosas, porque ahí dígame estudié y algunas. hice mi doctorado, pero en los temas ambientales, ¿O en su vida? O sea, ¿qué le quedó de los alemanes, de la cultura? de la cultura alemana, pues muchas cosas, el orden, la puntualidad, digo, aquí también hay personas ordenadas y puntuales, Pero hay ¿verdad? menos. Aquí se usa más. Pero digamos que es más común allá, y a pesar de que pues hubo una destrucción casi completa en la Segunda Guerra Mundial, se restableció la economía, y bueno, como en todos lados hay gente muy empática, hay gente no tan empática, pero es una economía pues de las más importantes del mundo. Las universidades son muy buenas, mucha libertad, te piden que tú seas tu propio, quien desarrolle las cosas, los temas, pero bueno, pues las bibliotecas están increíbles y puedes conseguir cualquier cosa, cualquier literatura que busques de manera gratuita. Y universidades muy baratas, pero muy buenas, todas son públicas. El sistema de salud muy bueno, los bosques también en buen estado. Fíjese, aquí en el cierre de este programa, siempre, bueno, no siempre, por lo general vemos de que Europa, Japón, pero por ejemplo en México, de qué podemos presumir actualmente, a lo mejor aquí en Nuevo León, Claro. que le podremos decir a Japón o Alemania, de que fíjense, pues aquí estamos haciendo esto también, o ustedes Claro. pueden aprender de nosotros estas cosas, porque que no sientan los chavos que están estudiando ahorita que digan, no, es que Estados Claro. Unidos. Y yo lo que les aconsejo es, tú puedes ser mejor que ellos, Claro. podemos hacer las cosas mejores. Claro. Siempre les trato de transmitir este sentido de competencia para elevar la calidad, por así decirlo, Claro. en cualquier ámbito. ¿En qué podemos nosotros, en este momento, doctor, decir, aquí en Monterrey o Nuevo León, podemos presumir de esto? Claro, bueno, primero, como tú dices, las personas, todos tenemos diferentes talentos y aptitudes independientemente de donde nazcas, ¿verdad? El sistema te ayuda muchas veces, ¿verdad? No es lo mismo ser un buen futbolista cuando nunca fuiste a una escuela de fútbol que ser un buen futbolista cuando fuiste a una escuela de fútbol desde Toda niño. la infraestructura. Toda la infraestructura. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Y hay un dicho alemán que dice, aus der Masse kommt die Klasse. O sea, de la masa se obtiene calidad. Entonces ellos, por ejemplo, en el tema del fútbol, pero igual en la ciencia, tienen registros de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces hay un muchachito que mete 40 goles al año en Stuttgart, en una liga pequeña, ¿no? Pues ya lo tienen registrado y entonces lo empiezan a separar de los demás y a meter más presión. Pero hay un muchacho que es muy bueno en matemáticas y lo seleccionan y le dan becas y lo juntan con los mejores, y eso hace falta en México porque tenemos la mitad de la población que no tiene oportunidades, que hay muchos talentos ahí que no se pueden desarrollar porque no tienen acceso a la educación, muchos músicos que no pueden ser músicos porque nunca tienen un instrumento en sus manos, ingenieros que no pueden estudiar, médicos. Si tuviéramos todas las mismas oportunidades, obviamente habría pues muchas más personas que pudieran estar aportando muchas cosas para el mundo y para México, y entonces todos efectivamente, y obviamente vale mucho más alguien que se desarrolla en un ambiente no tan bueno. Eso quiere decir que genéticamente pues tiene muchas más aptitudes que alguien que se desarrolla en un ambiente muy bueno, ¿no? Porque pues, la inteligencia tiene 70% es medioambiental y 30% es genético, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, pues hay muchas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de los osos, ahorita que me estás preguntando,
Yo estoy en un grupo internacional porque hay problemas de osos en Estados Unidos, en Japón, y les gustó mucho la norma que vamos a publicar nosotros, ¿no? Y nos la están pidiendo. El programa estatal de cambio climático que hicimos, recibimos fondos del gobierno de Inglaterra y están participando instituciones internacionales. Es un programa al mejor nivel del mundo. El programa de gestión integral de la calidad del aire, la cercanía que tenemos con la sociedad, el expertise que hay ahí en la Secretaría. Hay personas que realmente se han dedicado toda su vida a diferentes temas ambientales. Así es que pues hay muchas cosas que presumir de lo que estamos haciendo acá también nosotros, ¿no? Sí, yo le digo, doctor, porque ya para cerrar este programa, por ejemplo, Estados Unidos y China son los que tienen mayor huella de carbono mundial, por así decirlo. Y uno siempre, pues las primeras potencias. Tú dices, bueno, hay un área de oportunidad de hacer algo mejor que ellos, ¿no? Sí. Entonces, siendo México, sí, es pues, buen punto, sí. podemos ser el mejor. Bueno, a lo mejor no ser el mejor, claro, pero sí. sí las cosas mejor que los países de primer nivel, por así decirlo, ¿no? Claro, y digo, primero en lo individual, ¿no? Yo repito, o sea, primero tú como persona. Y luego en lo colectivo. Si todos hacen eso, pues lo colectivo va a ser bueno también, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir que te preocupes nada más por ti, pero si tú te aplicas en lo que estás haciendo y eres consciente, y además de eso, te sientes parte de una comunidad mundial, pero también del país y también del Estado, y empiezas a tener esos resultados y a mostrarlos, a hacerlos, pues entonces igual le das la vuelta a cualquier persona del mundo, ¿no? Oye, doctor, y como aportación, igual usted ya sabe si me hace caso o no, o lo que sea, pero estará muy bien lo que estamos hablando en conjunto de una difusión muy clara. O sea, necesitamos una difusión en la sociedad muy clara. O sea, una concientización. Claro. ¿Sabes qué? El manejo de esto, así. Obviamente lo podemos hacer desde las primarias, secundarias, pero en las televisiones, por ejemplo, en la televisión, un spot de 15 segundos, claro y conciso sobre manejo de residuos, manejo del agua, manejo del aire. Entonces yo creo que si se hace de mano con ustedes y el entorno aquí en Nuevo León, yo creo que se puede hacer un impacto, que se va haciendo algo envolvente. Claro. Pero sí tiene que ir al lado de una difusión en la población. Porque si lo sabemos los expertos, por así como usted dice, aquí en ciertas cúpulas, pero no se baja a la población, que es lo más importante, que son los millones de habitantes. Claro. Sí tenemos que articularlo muy bien y ojalá que en estos años, en este sexenio, sí lo puedan pues poner, por así decirlo, en español para la gente de que vamos a hacer esto. Que un niño de 5 años o 6 pueda captarle el concepto, ¿no? Claro, pues se están haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, ¿has oído la campaña Ciudadanos de 100? Sí. Del agua. Se ha bajado el consumo, que esa campaña directamente el gobernador la propuso. Sí hemos tenido reducción del consumo per cápita en el área metropolitana de Monterrey. Todavía se puede hacer mucho, pero yo lo que he aprendido es que ese tipo de cosas se aprenden haciéndolas. O sea, un niño en la escuela puede ver la televisión, pero si no lo hace él, o le pueden enseñar al maestro, pero si no lo hace, o sea, si le dice, oye, pues hay que separar los residuos y luego no los separan ahí, no sé si me explico, o hay que ahorrar agua y luego va al baño y se está tirando el agua. Un ejemplo práctico. Aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo. Y el tema ambiental, pues siempre es eso, ¿no? Recordemos que somos ya más de 8,000 millones de personas en el mundo. El impacto de cada uno de nosotros cuenta y sabemos cómo reducir ese impacto en el agua, en el aire, en el suelo, en la fauna silvestre. Y pues se requiere un ciudadano distinto, ¿no? Un ciudadano distinto que sea más consciente de por qué, de qué puede contribuir, ¿no? Y contribuir. Y antes de exigir
pues, Uno exigirte mismo. a ti mismo, ¿no? Sí, claro. Pues le agradezco su No, tiempo. hombre, gracias por la invitación. En resumen, aunque nos caigan muy bien los osos, es no darles de comer, alejarse y pues no ayudarles, ¿no? En ese caso. No ayudarles. Para que nos quede ahí claro, ahí lo vamos a poner ahí el short. Pues muchas gracias, doctor. No, gracias a todos, a la gente que te ve y a ti por la invitación. Cuando guste, aquí tienes su espacio para Gracias. difundir cualquier información. Gracias. Esto fue Alternativo. Nos vemos al siguiente capítulo. Hasta luego.